Salmo 1, ¿lo tiene? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Ayer hablamos un poquito sobre que nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos que tener alianza en ningún aspecto con el mundo, y eso es una decisión personal, voluntaria. Cada uno pelea con sus cosas para poder consagrarse al Señor, y eso es una decisión de todos los días que cada uno va teniendo personalmente en su intimidad con el Señor, porque nuestra consagración, nuestro apartamiento de este mundo es para el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Cuando más consagrados estamos para el Señor, según lo que la palabra del Señor dice, tenemos mayor oportunidad que el Señor nos use, ¿sí? Por eso la consagración es necesaria para ser usados por el Señor. Por eso el libro de Timoteo dice que en una casa grande hay muchos utensilios, unos de plata, de oro, de barro, y unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Pero dice la palabra que el que se limpia de estas cosas sea instrumento útil en la mano del Señor. Entonces acá vamos a ver el camino del justo y de los pecadores. Y así, bienaventurado el varón. Cuando habla la palabra, mayormente la palabra nunca se refiere a la mujer, porque era por cultura, ¿vio? ¿Sí? Pero se da por aludido cuando dice varón, también dice mujer, ¿sí? Dice, bueno, para acá no dice mujer, dice varón. No, la mujer y el varón, ¿sí? Porque para esta cultura, en este tiempo, solamente se nombraba al varón, a la mujer no se tenía en cuenta, ¿vio? Por muchos años, ¿sí? La mujer no tenía voz ni voto, ¿sí? Por eso las mujeres eran entregadas y dadas en casamiento, ¿vio? ¿Sí? Porque la mujer como no tenía poder de decisión. Bueno, en Cristo, ¿sí? No hay mujer ni hombre, ni libre, ni esclavo, ni excita, ni griego, ni judío. Todos somos uno en el Señor. Entonces tiene que entender ese concepto, ¿vio? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Cosa que tenemos que tener en cuenta, que hablamos ayer también, cómo el mundo puede permear nuestra vida espiritual si nosotros tenemos malos consejeros, ¿sí? Dice, bienaventurado, dichoso, feliz el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Por eso tiene que ser bien selectivo a la hora de tomar decisiones, y cuando tenga alguna dificultad, no corra a cualquiera que le aconseje, ¿vio? Tiene que buscar gente que le pueda ayudar. Y si usted es cristiano, tienen que ser personas que estén calificados por el Señor para dar un consejo. ¿Entiende? No tome decisiones a los ponchazos, ¿vio? A veces nosotros como cristianos, en la desesperación, a cualquiera le preguntamos, ¿vio? A cualquiera le consultamos. A veces son familiares, a veces son amigos, compañeros de trabajo, en decisiones que tenemos que tomar de cosas personales, ¿vio? Y no le consultamos ni al Señor, ni a la gente que el Señor pone para aconsejar. Entonces la palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El no estar en camino de pecadores es que yo no soy participante de aquellos que viven en el pecado, ¿sí? Y yo soy consciente de eso, y yo me siento a gusto con esa gente, ¿yo? Porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, hermano. No me podría sentir cómodo con gente del mundo. Hoy ya no, ¿sí? Pero hay creyentes que están con los mundanos y se sienten a gusto, ¿yo? Y encima tienen amistad con esa gente, ¿yo? ¿Sí? Cuando hay amistad hay un entrelazamiento de sentimientos y emociones hacia la otra persona, ¿vio? ¿Sí? Nosotros sí debemos amar, pero no nos debemos entrelazar con todos, ¿sí? ¿Entiende? Hay gente que es cristiana y dice, mis amigos son todos gays. Bueno, te conviene empezar a correr de esas amistades,
porque son amistades que te van a corromper. Por eso dice la palabra, las malas conversaciones corrompen. Entonces es muy importante, yo le dije ayer que hay dos maneras de alimentarnos, es por lo que vemos y por lo que oímos. Nosotros espiritualmente nos alimentamos así, ¿sí? Por nuestra vista y nuestros oídos. Entonces, si tus amistades están en un entorno de droga, de alcohol, que le gusta la joda, el baile, y encima ya están corrompidos sexualmente, no te conviene tener esas amistades. Son amistades que van a perjudicar tu crecimiento y tu madurez espiritual. ¿Sí? Porque recuerda que cada persona, ¿sí?, arrastra cosas, hermano. Son influenciados por espíritus ellos también. Todos tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice la palabra en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. ¿Sí? Y las palabras tienen peso de influencia sobre nuestra vida. Todos tenemos que ver con quién nos sentamos, a quién ponemos en nuestra mesa. ¿Sí? Hay gente que es muy amiguera, ¿vio? Es amigo de todo el mundo. Bueno, eso es peligroso, siendo creyente. ¿Sí? Tenemos que ser selectivos, ¿vio? Gente que no nos contamine, no nos ensucie, ¿vio? ¿Sí? Porque podés tener esas amistades que son cuentachistes, ¿vio? Le gusta contar chiste verde, ¿vio? Usted se sienta ahí en la mesa y se tiene que reír. Tiene que masticar eso que le están dando de comer, ¿vio? ¿Sí? Y después quiere orar y ya tiene la conciencia sucia, ¿vio? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir que no está bien lo que estamos haciendo. Pero por no ofender al otro, ¿vio? Somos tolerantes, ¿vio? Por eso espiritualmente a nosotros nos perjudica, ¿vio? Por eso dice la palabra, bienaventurado o dichoso el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién son tus consejeros? Primeramente, sobre todas las cosas, el primer consejero que usted tendría que tener es el Señor. Siempre, para todo lo que va a hacer. Para todo lo que va a hacer, el Señor tiene que ser su consejero. La palabra dice que Él es admirable y consejero. ¿Sí? Y uno de los espíritus que tenía el Señor era el don de consejo. ¿Sí? Un espíritu de consejo. En eso está la sabiduría, ¿vio? Y aquel que te aconseja de parte del Señor nunca te va a extraviar de la voluntad de Dios. Hay gente que escucha consejos pero no le gusta el consejo porque el consejo es contraproducente a lo que la persona quiere decir. A veces buscamos consejos de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Entonces buscamos personas que nos digan lo que yo quiero oír. ¿Sí? Porque eso suma a mi voluntad, ¿vio? Pero no la voluntad del Señor. Si usted quiere un consejero físico, busque a alguien que sepa que usted que le va a decir la verdad. Busque personas que le digan la verdad, aunque usted se ofenda, ¿ves? Si yo ando con 3 mujeres, ¿qué opinas vos? No, está bien, no, vos dale para adelante. Vos sos libre. Así le hacía el mundo, ¿vio? ¿Sí? Entonces usted va como Caperucita ahí saltando, ¿vio? Contento, ¿vio? Ahora cuando el consejo de Dios ya te dice que está en pecado, ¿vio? Entonces el mundo va a aconsejar de una manera y la influencia del mundo puede permear nuestro corazón y hacernos cerrar. Entonces usted, por más que parezca que no es tan importante, ¿sí?, Dios tiene en cuenta, ¿sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. El que está en el camino de los pecadores es la persona que piensa de la misma manera que piensa aquel que no tiene al Señor. El camino es nuestra manera de pensar, nuestro razonamiento, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que, inmiscuirse con gente que de esos movimientos LGTB, esas cosas, parece, no, son tan buenas personas, son tan buenas personas que corrompen a todos los chicos, ¿vio? Y toda esta ley de porquería que trajeron ahora es para corromper la sociedad. Entonces no son buenas personas. ¿Entienden? A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, ¿vio? Ahora, si queremos ser buenos como el Señor, hay que decirles que están en pecado, que se tienen que arrepentir. Y que si no se arrepiente, se van a ir al infierno. Porque esa es la condena para aquel que practica la sodomía, ¿vio? Sea mujer, sea varón. Y la palabra no dice otra cosa, ¿vio? Entonces hay que ser así de letal, ¿vio? Sin vuelta.
Si no te arrepentís vas a perder tu alma. Usted dígale a su amigacho la verdad, va a ver cómo no se le hace hermano. Porque a veces por amor a Cristo usted se va a quedar solo. Cuando usted dice que es cristiano y usted practica esta verdad y profesa la verdad, va a saber cómo los amigos se le empiezan a espantar. ¿Me entiende? Llevar la verdad es una responsabilidad, ¿vio? Por eso la palabra dice en Proverbios: compra la verdad y no la vendas, ¿sí? Usted no puede vender o transar la verdad con nadie. Bueno, pero es mi mamá, me hace y le voy a decir que diga lo que tenga que decir. Por eso Dios nos da la palabra a nosotros, ¿sí? La verdad a veces ofende, ¿vio? ¿Sí? Pero la verdad liberta. Dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es el escarnecedor? El que se sienta a criticar, a murmurar de todo el mundo, ¿vio? ¿Sí? Y hay gente que es buen oidor de esas personas así, ¿vio? Vamos a juntarnos en casa. Se juntan ahí los hermanos, ¿vio? Pero para despotricar al otro, ¿vio? Ponen el cuero ahí del fulano, de la fulana ahí, ¿vio? Y empiezan a cortar ahí una porción para cada uno, ¿vio? Sí, es verdad, hermano. Ahora Dios ve eso, ¿vio? En nuestra acción. Ni en silla de escarnecedores asentados, porque escarnecen a las personas sin que la persona esté presente, ¿vio? Y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿vio? Que la ley de Jehová sea nuestra delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra. Usted se tiene que deleitar en la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Usted tiene que pensar la palabra. Primero, la palabra, hermano, es como medio difícil de tragar, ¿vio? Pero cuando uno le encuentra el sabor a la escritura y se va dando cuenta que este libro fue inspirado por el Señor para darnos provecho a nosotros de un buen vivir, para hacer la voluntad del Señor que dirige nuestros pasos. La palabra dice también: tu palabra es lámpara a mis pies, ¿sí? La palabra nos guía, nos ayuda, ¿vio? En todas las cosas, ¿vio? Nos saca la incertidumbre, las dudas, ¿vio? El temor. Yo tengo que meditar, pensar en la palabra del Señor. Usted medita en la palabra, piensa la palabra, porque acá el Señor dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia de meditar en la palabra del Señor y que yo me deleite en la palabra de Dios? Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Es el resultado, ¿sí?, de darle valor a la palabra del Señor. En este tiempo nosotros tenemos que recuperar el amor por la Escritura, ¿vio? Usted tiene que amar la palabra de Dios. Hay gente que le gusta las canciones, ¿vio? Pero no le gusta la palabra, ¿vio? La palabra a veces es dulce y a veces es pesada, ¿vio? ¿Sí? Según quien la mastique. ¿Sí? A veces la palabra te hace enojar, ¿vio? Pero a veces te da consuelo. A veces te alienta, a veces te anima, ¿vio? Porque esta palabra tiene poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿vio? Es eficiente. Mira lo que dice el Salmo 19. Salmo 19, verso 7. ¿Sabe por qué la iglesia es tan enclenque a veces, hermano? Porque no le da lugar a la palabra del Señor. ¿Qué es más fácil, escuchar una predicación o escuchar alabanza? ¿Ah? Y sí. Cualquiera escucha música. Escuche 2 o 3 horas predicaciones. Y predicaciones que le hagan bien. No, Dios bendecime, ¿vio? No. Que te confronten, ¿vio? Que te moleste un poco, ¿vio? ¿Sí? La palabra, hermano, es útil para todo, ¿vio? 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿vio?
Ninguna persona puede ser transformada o convertida sin la palabra. ¿Me entiendes? Si no hay palabra, no hay conversión. Dice, yo quiero más de Dios. Bueno, aliméntese más de la palabra. No se trata de buscar sensaciones o percepciones espirituales, ¿vio? ¿Sí? Por eso hay gente que tiene mucha experiencia espiritual, pero está vacío de la palabra, ¿vio? Entonces es débil, ¿sí? Espiritualmente. Porque a veces lo que nosotros sentimos de la presencia del Espíritu Santo es por un momento, ¿vio? ¿Entiendes? Pero después se va. Dejamos de percibir, de sentir. Ahora, lo que permanece para siempre es la palabra. La palabra es un ancla, hermano. Por eso dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Aquel que abre el corazón y los sentidos a la palabra del Señor será una persona fuerte, ¿vio? En el espíritu. Porque hay gente que es debilitada espiritualmente porque no tiene palabra, hermano. No tiene alimento. ¿Sí? Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si usted quiere convertirse de verdad al Señor, la palabra es el fundamento principal para que haya una conversión, ¿vio? La palabra es la que endereza nuestros pasos, ¿vio? La palabra es la que alumbra nuestros sentidos. La palabra es la que redarguye nuestro corazón del pecado, ¿vio? La palabra es que nos levanta cuando estamos caídos. La palabra lo es todo, hermano. Por la palabra fueron fundados los cielos y la tierra. Por la palabra del Señor. Por la palabra se sostiene el universo. Aún la física cuántica dice que una persona, un arquitecto tuvo que haber hecho todo este mundo, este cosmos, ¿vio? No saben de qué manera, pero el mundo se sostiene, ¿vio? Los planetas no se desalinean. Cada estrella está en su lugar. El sol sigue rotando, ¿vio? La tierra también no sale de su eje. Pero por la palabra del Señor, el fundamento que Dios puso, los mares, los océanos, los ríos no pasan de su cauce, ¿vio? La palabra tiene poder, hermano. Pues si todo eso puede hacer el Señor a través de la palabra a la naturaleza, ¿cuánto más a nosotros? La naturaleza obedece la voz del Señor, los límites que Dios le puso, ¿vio? Pero el ser humano es terco y rebelde como una mula, ¿vio? Oye la palabra del Señor y hace lo que quiere, ¿vio? Por eso dice la palabra del libro de Jeremías, no traspasé los linderos antiguos. Lo que Dios enseñó y estableció, hasta ahí hay que llegar. Eso hay que mantener, eso hay que cuidar. La palabra del Señor da vida a nuestra vida, hermano. Vivifica nuestro espíritu. Necesitamos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca te va a guiar fuera de la palabra. Sin palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo no nos puede guiar. No va a guiar nuestras emociones en nuestra mente. Por eso la palabra es algo determinante que uno tiene que aprender a valorar. Valore la palabra. Coma la palabra, mastique la palabra. Por eso dice el libro de Colosenses en el capítulo 3 que tenemos que estar llenos de la palabra, ¿vio? Abundar en la palabra. La palabra de Cristo dice abunde en vosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando más usted se llene de la palabra del Señor, usted tendrá un fluir continuo de la palabra del Señor. Ahora, cuando no nos llenamos de la palabra del Señor, no va a haber nada, solamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, el estado de nuestra alma, pura queja, pura babosada, vamos a hablar nomás. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted puede ser una persona que no tenga estudio, hermano, ni facultad, ni haya estudiado nunca, y apenas sepa leer, pero la palabra del Señor te educa, ¿vio? Te instruye, te capacita. ¿Sí? Yo he conocido gente que aprendió a leer leyendo la palabra de Dios. Entonces valore la palabra del Señor, hermano. Porque no es necesario ser un teólogo, ¿yo? Para predicar la palabra o para hablar la palabra, sino tener la disposición de corazón de querer entender la palabra del Señor. ¿Sabes que hay gente que oye pero no entiende, ¿yo? Ahora, para tener entendimiento en la palabra del Señor, tiene que haber una apertura de mi corazón hacia la palabra del Señor. Yo oigo la palabra y no me quiero quedar en las tinieblas, ¿yo? Y repetir un verso de memoria, ¿yo? Si no quiero entender lo que estoy oyendo, ¿yo? Ahora depende de mí, de mi corazón y de mi actitud, cómo reacciono yo a la palabra que oigo, ¿yo?
Porque el conocimiento está disponible de parte del Señor. Ahora tenemos que procurar ser sabios nosotros entendidos de las cosas de Dios, ¿vio? Crecer en el conocimiento. Si usted lee la carta de Efesios, en el capítulo 1, verso 9, Pablo insta a la iglesia de Efesios que crezcan en el conocimiento, en la sabiduría, ¿vio? Ahora, sin palabra es imposible, ¿vio? La palabra sostiene todas las cosas. Porque Cristo es la palabra, ¿vio? Por eso le aconsejo que lea su Biblia, ¿vio? Y si no tiene una, compre. Y a los que tienen y no la usan, comience a usar. Porque si somos sinceros, levante la mano. ¿Cuántos no usan su Biblia en su casa? Hay muchos que no usan la Biblia, hermano. La usan acá nomás. Y hay que ser sincero con eso. Con eso muestra a nosotros, ¿sí?, que desvalorizamos la Escritura, ¿vio? Y todo lo que Dios puede hacer con nosotros es solamente por esto. El Espíritu Santo hará su parte, pero sin la palabra Él no puede hacer nada, ¿vio? Entonces la palabra, sobre todas las cosas, es lo más importante. Porque mire, hermano, no importa cuánto cantemos, cuánto sintamos a Dios, cuánto lloremos, cuánto hablemos en lengua, cuántos dones tengamos, si no tenemos la palabra no tenemos nada, ¿vio? La palabra es nuestra roca, ¿vio? Nuestro fundamento, ¿vio? Por eso el Señor dijo, voy a comparar con un hombre sabio y prudente, aquel que oyó las palabras e hizo. ¿Sí? No dijo aquel que lloró, aquel que se arrodilló, aquel que sintió mi presencia, aquel que habló en lengua, no. El que oye la palabra y hace. Porque el oír la palabra y practicar la palabra nos hace sabios a nosotros, hermano. Entonces nunca desprecie la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, úsela. Ojalá ruego a Dios que se le rompa la Biblia de tanto usarla, ¿vio? Alguna tiene nueva, parece que la compraron ayer, ¿vio? ¿Sí o no? A veces le veo la Biblia, alguna vez está nueva de la Biblia, ¿vio? Yo voy a decir que me la regala a mí, por lo menos. Yo ya gasté como 3, 4, 5 ya. Porque a veces no somos disciplinados en las cosas del Señor, ¿no? ¿Sí? Y usted entienda que Cristo es el verbo hecho carne. Él es la palabra del Padre hablada, que se hizo un hombre, ¿vio? Porque decir Cristo yo te amo es decir que usted ama la palabra del Señor. Si Él es la palabra. Él es la palabra que se hizo hombre, ¿vio? Y desde el principio de la creación, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra que estaba desordenada y vacía, ¿vio? Pero Dios dijo la palabra, ¿vio? Y por la palabra se puso el orden de las cosas. La palabra ordena nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. La palabra nos alinea, la palabra es la plomada, hermano, que no nos baja chueco a nosotros. La palabra rompe estructura, la palabra liberta el corazón. Todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace a través de la palabra, hermano. Porque la palabra que el Señor habló es espíritu y vida. La palabra esta no es letra. La palabra es viva y eficaz. Tiene poder para transformar, para cambiar, para restaurar, para romper las estructuras internas del ser humano, hermano. Para cambiar la manera de pensar. Use la palabra. Y dice, bueno, entiendo. Ninguno de nosotros empezamos entendiendo, hermano. Pero cuando hay disposición de corazón, el Señor va a tocar tu entendimiento para que puedas comprender. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Vio? La palabra del Señor a nosotros nos alinea como una regla, ¿vio? Nosotros no queremos ir como ovejas, ¿vio? Que siempre estamos distraídos ahí corriendo las mariposas por un costado, ¿vio? Pero la palabra, ¿sí?, nos vuelve a encarrilar otra vez, ¿vio? Porque el mandamiento del Señor es recto, nos lleva a nosotros una vida de rectitud, ¿vio? De consagración, de estar alineado con el Señor. Y dice también que alegran el corazón. ¿A usted la palabra le alegra el corazón? A veces sí, a veces no. A veces se van enojados, chiflados de acá, ¿vio? ¿Está bien? ¿Sí? A mí también me ha pasado, ¿vio? De oír la palabra y que me molesta la palabra, ¿vio? Me da bronca, ¿vio?
Porque la palabra tiene la capacidad de redarguir nuestro corazón, ¿vio? ¿Sí? Entonces lo que hace la palabra apela a tu conciencia. Entonces cuando usted oye la palabra, ¿sí? Usted se ve como en un espejo, ¿vio? ¿Sí? Ay, caray, acá le estoy pifiando, ¿vio? ¿Sí? Entonces ahí tiene que tomar decisiones, ¿vio? Porque la palabra viene para eso. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová o el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿vio? La palabra del Señor te da visión, alumbra tu entendimiento. Te va a dar una visión del porvenir. Aquella persona que no se alimenta de la palabra, no come la palabra, mayormente son personas que no tienen visión de desarrollo en la vida espiritual, hermano. Porque no ven más allá de sus narices, ¿vio? Pero porque no se alimenta la persona. No come, no consume lo que Dios le dejó. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Dice el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra a nosotros nos amonesta, nos corrige. Constantemente la palabra siempre nos está amonestando, ¿sí? Llamando la atención. La amonestación es el llamado de atención del Señor, ¿vio? Ayer fue un llamado de atención. Señores, no se mezclen con las cosas del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama las cosas que están en el mundo, en él no está el amor del Padre. ¿Ama al mundo usted? Bueno, yo cada tanto me pego mi escabiada, mi pumanchada, ¿vio? Y después vengo y levanto la mano. Bueno, esas cosas hay que morir, hermano. Todavía te tenés que convertir. Tu alma se tiene que convertir. Ahora, ¿por qué a veces uno hace esas cosas? Porque el resto lo hace, ¿vio? Y no parece que está mal. No parece que está mal. Pero nosotros ya le pertenecemos al Señor, hermano. Somos de Cristo. Todos tenemos que alumbrar. ¿Sí? Usted si va a su casa ya no se va a poner allá cumbia, ¿no? Cumbia latina, ¿vio ahí? No, hermano, usted tiene que poner alabanza ahí, que la gente sepa que usted es creyente, ¿vio? Genera un ambiente espiritual en su casa. Sabe que la música tiene un poder, ¿vio? De atracción. Entonces use eso también como un medio de adoración. A veces si usted pone alabanza en su casa, mira, a mí me ha pasado a veces, porque nosotros tenemos siempre, casi todo el día, ¿no? Música en nuestra casa. Y a veces estando ahí, el Espíritu Santo trae una palabra por ahí para alguien, en el momento, o antes del culto, o una palabra, o algo que Dios quiera decir. ¿Por qué? Porque hay un ambiente propicio en la casa, ¿sí? Porque a través de la alabanza usted prepara el ambiente, está en comunión con el Señor, y hay ángeles que también vienen a nuestra morada, ¿no? O sea, si usted le pone un dama gratis ahí, ¿vio? Te van a venir a visitar todos los chamucos ahí, ¿vio? Después está atormentado la noche ahí, ¿vio? Soñando ahí con pesadillas que te siguen los perros, los lobos, qué sé yo, ¿vio? Y claro, sí, está trayendo toda esa porquería a tu casa. Entonces, ¿de qué nos alimentamos nosotros? Los oídos juegan un papel importante, hermano. ¿Sí? Usted se va a tu trabajo y se va escuchando cumbia, ¿vio? Y después, bueno, pero que Dios me bendiga en mi trabajo. Y no va a pasar, hermano. Empezar tu día bien, empezar tu día con Dios. Orar al Señor. Momento una alabanza cuando te vas en el viaje en colectivo, como vaya en bicicleta, caminando, como no sé cómo sea. Escuche la palabra. Aliméntese. Va a ver cómo va a estar más fortalecido en su comunión con el Señor. Y cuando el enemigo venga para que dé tentar, usted lo va a reconocer enseguida, ¿vio? Usted va a saber cuando Satanás está operando en el lugar para hacer algo contra suyo. Ahora, aquel que está desconectado, ¿vio? Está colgado arriba de una percha, ¿vio? Porque aquel que se pone a escuchar música del mundo, ¿vio? Está en la bailanta, ¿vio? En la mente, ¿vio? Y la música incita a nuestro sentido y nos trae deseo, ¿vio?
Y después ya quería tomar algo, ¿vio? Por ahí, ¿vio? ¿Sí? Más si es viernes por la noche, ¿vio? Tu cuerpo lo sabe, ¿sí? Y si tienes esos amigachos y esos amigueros ahí que son medio escabiadores, ¿vio? ¿Sí? Que son todos coditos, ¿vio? Que están así. No, tiene que cuidarse de esas cosas, hermano. Entonces ya no tenemos que despojar de eso, ¿vio? Y eso quedó atrás. Bueno, pero a mí me gustaba Diango, ¿vio? ¿Qué me importa Diango? Al diablo con Diango. Comienza a alimentar su alma, ¿sí? Porque sabe que la alabanza toca nuestra alma, hermano, nuestros sentidos, así como la música del mundo, ¿vio? Entonces no se dé esos lujitos, ¿vio? No, pero a mí me gusta escuchar a Cristian Castro. Es melancólico se pone, después se quiere pegar un balazo al otro, ¿vio? Claro, porque esas canciones son para suicidarse, ¿vio? Que lloran la rosa, que sé yo qué. No, pongan canciones que alimenten su alma, que eleven su espíritu, ¿vio? Que lo conecten con el Señor. ¿Sí? Vayan en el camino hablando bajito en lengua ahí en su trabajo, reprendiendo al diablo ahí. Y va a ver que de esa manera, teniendo comunión con el Señor, Dios te va a poner gente para que le hable. Porque Dios a eso nos llama a nosotros, hermano, a estar en comunión con Él. ¿Sí? Abrace la palabra, ame la palabra. Yo, otro me canso, cuando termina ya, me quiero ir, tengo unos ravioles ahí para hacer. Está cansado, ¿eh? ¿Sí? Imagínense. Escuche, mínimamente 1 hora escuche por día, 1 hora. ¿Le parece mucho 1 hora? Para que vaya adiestrando su oído, hermano. Yo a veces escuchaba 14 horas diarias, hermano, la palabra, todo el día, hasta que me dolían las orejas cuando me sacaba el coso. Porque trabajaba con unas máquinas que hacían un ruido terrible, entonces me tenía que poner el auricular y un coso de arriba a la cabeza, ¿vio? Pero todo el día escuchando la palabra, ¿vio? O a veces la Biblia hablada, ¿vio? Te taladra el cerebro que llega un momento que no querés escuchar más, ¿vio? Pero la palabra no se pierde, la palabra queda en el corazón, hermano. ¿Entiendes? Porque usted se está alimentando por los oídos. El oír, viene la fe por el oír. Entonces oiga la palabra. Va a crecer en la fe. ¿Y cómo va? Ahí vamos, no sé, capaz, qué sé yo. No sé si tengo suerte, ¿vio? Sí, habla como los mundanos, ¿vio? No tiene ni fe, ¿vio? Porque a la persona que le falta fe, porque le falta arraigarse en la palabra, ¿vio? Porque lo único que a nosotros nos da fe y fortaleza y esperanza en el Señor es la palabra. Otra cosa no podemos agarrar. No es sensaciones o de acuerdo a cómo esté la situación, seremos favorables si tenemos fe. No, es por lo que Dios dice que tenemos fe. Tenemos fe porque Dios habló. ¿Entiendes? Entonces tienes que fortalecer tu corazón en la palabra. ¿Quiere o no quiere? O que está desnutrido, ¿vio? Porque a algunos lo veo medio calavérico, así como, ni media porción come, ¿vio? ¿Sí? No, usted tiene que alimentarse, hermano. Tiene que crecer en el juicio, ¿sí? En el raciocinio espiritual de la palabra. Ser sabio, ser prudente. Yo digo, oiga más, hable menos. Oiga la palabra, oiga la palabra. Usted va a crecer en la sabiduría, hermano. Vamos a la carta de Timoteo, 1 Timoteo. No se aburrió, ¿no? No, pero la palabra es aburrida, la palabra me aburre, me cansa, como que, ¿vio? Bueno. Vos tenés que luchar con tu alma, vos sabés el alma que está peleando ahí, pero vos tenés que luchar con tu alma, que llegues a un deleite con la palabra, ¿vio? ¿Sí? Que sea placentero escuchar la palabra. ¿Sí? Yo me acuerdo los primeros 3 años que iba a la iglesia, ¿sí? Me fastidiaba lo que predicaba, ¿vio? Y no quería escuchar, no me gustaba, ¿vio? No veía la hora que termine para irme, ¿vio? A mí me gustaba la música, que yo quería ir, yo tocar el cielo allá, ¿vio? ¿Sí? Pero llegaba la palabra, ¿vio? Y medio que me irritaba un poco, ¿vio? ¿Sí? Y encima yo quería cantar, imagínense, entonces todo mi corazón estaba inclinado para otro lado, ¿vio? Y a veces somos extremistas, ¿vio? Queremos mucho de una cosa y nada de la otra, ¿vio? Pero ir pasando los tiempos, el Señor me acorraló, ¿sí? Y me dijo, esto es lo que vos tenés que aprender. Lee la palabra. Lee la palabra. ¿Sí? Y yo, bueno, Señor. Sí, Señor. Pero lo que pasa, Señor, que vengo cansado, no tengo tiempo. Yo trabajaba en ese tiempo en una fábrica de
de camisa, ¿vio? Era encimador. Tenía que caminar 12 horas todos los días. ¿Sí? Tenemos una mesa de 25 metros de largo, caminar, con uno de un lado, otro de otro, llevando la tela hasta allá, traerla hasta acá, cortar, llevar hasta allá, 12 horas así, todo el santo día, ¿vio? Parecía un pabellón de presos el lugar, ¿vio? Tenían 3 pisos y yo no tengo tiempo, ¿no? Cansado. Yo salía corriendo a mi trabajo, iba a la iglesia. Nosotros estábamos en la iglesia el lunes, el martes, el jueves, el sábado, el domingo. Todo el día en los internados. Entonces no había tiempo para eso. Entonces era medio negligente en ese aspecto, ¿vio? Y bueno, el Señor me dejó sin trabajo. Digo, Señor, dame tiempo para leer la palabra. Y me quedé sin trabajo. 7 meses. Nada de tiempo. Ahora tenés tiempo de sobra. Ahora, los 7 meses me dediqué a leer la palabra. De verdad. De verdad. Pero leer de verdad. Recién nos habíamos casado nosotros con mi esposa. Sin trabajo. Señor, abrí una puerta. Y el Señor me tenía ahí. Lee la palabra, cabezón, lee la palabra. Me quería tiempo vos, ahí me lee la palabra. ¿Sí? Bueno, ahí fue la primera vez que leí toda la Biblia entera, ¿vio? ¿Cuántos leyeron la Biblia entera? Es una disciplina, hermano. Esta semana viene el Génesis. La otra semana lee otro libro. Háganlo. Va a ir leyendo, pero va a ir teniendo un conocimiento general de toda la Escritura, ¿vio? Buscábamos, no sabe ni quién éramos. ¿Quién éramos? No tengo ni idea. Bueno, por eso le digo, lea. Lea, hermano. ¿Sí? Escudriñe la Escritura, lea, busque. ¿Sí? Mire, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Vio? Ese es un beneficio de la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que a través de la palabra nosotros nos podemos capacitar, nos podemos instruir, ¿sí? Podemos capacitarnos. Es útil para enseñar y para redarguir. La palabra redarguir es por eso que lo decía hace rato, ¿no? Que a través de la palabra apela a tu conciencia y te hace ver cómo estás caminando delante del Señor. Eso es la palabra, ¿veo? ¿Se acuerdan que hablamos hace una semana atrás sobre el perdón y el amor? Bueno, quiso la palabra en algunos. A algunos se les redarguyó el corazón y se dio cuenta que todavía está enojado, ¿veo? O enojada. Porque eso es la palabra, ¿veo? La palabra apela a tu conciencia y saca a luz lo que está oculto. Yo parece que estoy en paz con todo el mundo, ¿veo? Pero la palabra saca a luz que sinceramente no. ¿Sí? Saca lo escondido, ¿veo? Porque eso es la palabra corta por todos lados, ¿veo? ¿Entiendes? Entonces la palabra es útil para enseñar. ¿Enseñar en qué sentido? No enseñar la palabra, enseñarte a vivir. Porque la palabra nos enseña a vivir a nosotros. ¿Cómo le agrada al Señor? La palabra nos enseña cómo criar nuestros hijos, cómo tener un matrimonio estable en medio de una sociedad que se cae a pedazos, ¿veo? Y familias disfuncionales por todos lados, ¿veo? La palabra te enseña, te pone en una línea recta de cómo caminar. Por eso usted no se fatigue con la palabra, ¿no? Abrace la palabra. Mire, cuando usted abraza la palabra y usted comienza a deleitarse en el conocimiento de la verdad, usted va a tener un deseo de desesperación por oír la palabra de Dios. Porque eso es lo que te pasa internamente.
A mí me llegó un momento que después no veía la hora que sea el culto, yo. ¿Sí? Y quería escuchar. Porque se me abrió el sentido y el hambre espiritual por la palabra. Yo no entendía la palabra, pero Dios me tocó mi sentido para que comience a entender lo que oía, yo. Entonces, ¿qué dirá este? ¿Qué sé? Yo no entendía nada que decía, yo. Era chino para mí, yo. Y yo leía, menos entendía, yo le leía al revés, la Biblia, yo. Pero mi sentido fue abierto, porque el Señor, yo digo, Señor, yo quiero entender lo que estoy escuchando, quiero entender. Entonces me agarró como es como veo que hay gente que se le cierra el apetito y otros tienen el apetito muy abierto, ¿yo? Entonces el vientre espiritual se abrió para alimentarme de la palabra. Entonces no, tengo que hacer algo más. Y me metí con uno que daba clases ahí los lunes. Se llamaba Planta una semilla, se llamaba el estudio que daban, todo un año. Iba yo ahí a escuchar, ¿yo? Quería escuchar. Era para los que recién comenzaban el camino del Señor, ¿no? Después había reunión de matrimonios, reunión de novios y solos y solas. Y yo también quiero aprender, no sé cómo será, pero iba los viernes a la noche a escuchar allá, ¿no? Terminaba y yo agarraba a los profesores ahí, explíquenme. Y a veces terminaba la cosa a las 9, eran las 11 de la noche y lo tenían yo ahí y no lo dejaba salir, ¿no? Porque Dios me despertó un hambre por querer saber, ¿yo? Y lo que no entendía lo buscaba. Yo encuentro una palabra que no entiendo y me pongo a indagar. Tengo que saber lo que estoy leyendo, ¿yo? Tengo que entender. Agarro un diccionario, una concordancia, lo que sea. ¿Entiendes? Pero mi mente no puede quedar titilando ahí, qué sé yo, capaz que quiere decir, no puedo tener incertidumbre. Tengo que sacarme la duda, ¿yo? Y hay cosas que me ha tomado años aprender. Pero escarbo todo lo que puedo, ¿yo? Para que mi pensamiento, mi entendimiento no quede nulo, ¿vio? Y eso lo alimento frecuentemente, ¿sí? Constantemente, ¿sí? Porque si yo dejo de alimentarme, dejo de crecer. Y ustedes me van a alcanzar. Espero. Porque eso sería lo que tendría que pasar. Que ustedes suban de nivel. ¿Saben que si la iglesia sube de nivel en el conocimiento, en la búsqueda del Señor, para mí es una mayor demanda, ¿vio? Yo tengo que seguir subiendo, no puedo quedar donde estoy. Tengo que seguir creciendo en el conocimiento y en la revelación de la palabra, ¿verdad? ¿Entiendes? El crecimiento recíproco, hermano. Entonces yo digo, pídale al Señor que le abra el entendimiento, que usted pueda deleitarse en la palabra, que sea un deleite, ¿vio? La palabra del Señor. Veo así cuando usted come ahí una parrillada que le gusta, ¿vio? Y se siente que está casi tocando el cielo. Bueno. La palabra tendría que ser lo mismo, ¿vio? ¿Sí? Algunos escuchan la palabra y ponen cara de vinagre, ¿vio? No. Otros se duermen. ¿Sí? No se duerma. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra nos corrige, para destruir injusticia, para que seamos personas justas. ¿Sí? Nosotros tenemos que practicar la justicia. ¿Usted es justo o injusto? La palabra nosotros nos hace justos. ¿Cómo ir caminando en la justicia? ¿Vio? ¿Qué es justo para Dios? Si Él te perdonó, dígalo fuerte, para uno le cuesta. Usted tiene que perdonar, eso es justo para Dios. ¿Entiende? Practique la justicia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. El libro de Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Vio? Que la palabra del Señor que nosotros oímos es una palabra viva, ¿vio? No es una letra muerta. ¿Sí? Y la palabra dice que es eficaz, que es eficiente. Ahora, ¿cuándo cobra esa vida, esa palabra? ¿Y cuándo se hace eficiente la palabra? Cuando se practica, ¿vio? Cuando oímos la palabra y practicamos la palabra, esa palabra cobra vida, ¿vio? Y es eficaz, tiene eficiencia, ¿vio? Mientras no se obedece la palabra sigue
sin su poder. ¿Me entiendes? Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra, ¿vio? A veces la palabra nos va por dentro, nos va cortando, ¿vio? Va dividiendo tus pensamientos, tus sentimientos, va a lo profundo, ¿vio? Porque la palabra del Señor es espiritual, no es algo que se puede razonar con la mente, ¿vio? La palabra se revela por el Espíritu Santo, hermano. Todo aquel que va creciendo en las cosas del Señor, la Escritura se revela por el lente del Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos comunión con el Señor, y hay que pedirle al Señor que nos dé revelación y que nos dé sabiduría, entendimiento. Hay gente que le pide cualquier cosa, ¿vio? Que pide un auto, una casa, un perro, ¿vio? Un Rottweiler, algo quiere, ¿vio? Pero no le pide lo que tiene que pedir. Por eso es lo que leímos ayer: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestro propio deleite. Yo tengo que pedir cosas que a mí me ayuden en mi crecimiento espiritual y el desarrollo del propósito de Dios en esta tierra conmigo. Entonces pídale al Señor sabiduría en abundancia. Dice que Él nos va a dar sin reproche. Dios quiere darte. Ahora, al que no pide, Dios no le da. ¿Usted pide sabiduría? Pero de verdad, pedir sabiduría en el sentido de que ese espíritu repose en vos. Salomón fue sabio, hermano. Hizo un holocausto para el Señor, un sacrificio, tuvo un sueño, y en el sueño se le apareció el Señor, y el Señor le dijo que le pida lo que quiera. Imagínense el Señor ahí, que te aparezca a vos. Pedime lo que quieras. Salomón era sabio, hermano. Salomón pidió sabiduría, ¿vio? Dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Yo no sé ni entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo, mira cómo Dios mira el corazón, ¿vio? ¿Bien? Digo, como no me pediste ni riqueza, ni la cabeza de tus enemigos, Dios le va a enriquecer. Mire, porque cuando usted pide lo que Dios espera que usted pida, Dios le va a dar a usted lo que usted no pidió. Así es, hermano. Señor, dame más plata. ¿Sabe que Salomón no pidió riqueza, hermano? Ni la cabeza de sus enemigos, ¿eh? Salomón tuvo un reinado de 40 años de paz. David, todo su reinado fue meta que filisteo, que abuseo, que jebuseo, que es guerra en guerra, ¿vio? Nunca tuvo paz David. David fue un hombre siempre de guerra, de lucha, ¿vio? Pero Salomón, 40 años de paz. Todo su ministerio, todo su gobierno, ¿vio? Pero pidió bien. Si el Señor se te aparece esta noche, Huguito, pídeme lo que quieras. ¿Qué vas a pedir al Señor? ¿Qué harías si el Señor se te presenta a pedirte? Y una camioneta azul, ¿ya? Ya empezó mal, ¿yo? No, mira, hermano, la sabiduría también se necesita para saber pedir. Nehemías fue un hombre que supo pedir. Nehemías no estaba loco, no estaba chiflado, pero sabía y conocía el propósito de Dios para él. Él sabía lo que tenía que hacer, reedificar las murallas, necesitaba puertas, necesitaba todas las herramientas para poder hacer ese trabajo que Dios lo mandó, ¿vio? Entonces cuando el rey le vio con la cara que estaba palidecida, le dijo, ¿qué está enfermo? Pero el rey le dijo, ¿qué quiere? Y le dijo, dame esto y aquello. Sabía pedir, ¿no? Porque la persona que está conectada con el Señor sabe pedir cuando Dios le aparece, hermano. Porque a veces pedimos con nuestro lente humano nomás, ¿no? Pero no vemos más allá. Más allá, hermano. ¿Sabe qué hizo Salomón? Vio su necesidad, ¿vio? Dijo, yo no sé cómo hacer. ¿Cómo hago con este pueblo? Yo no tengo ni idea ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Cómo lo gobierno esto? Capaz que seamos el reino más pobre, ¿vio? Pero que estemos bien gobernados. Dame sabiduría, Señor.
Y Dios le dio sabiduría, le dio riqueza como ningún hombre en la faz de la tierra hasta el día de hoy no hay y no va a haber, dice la palabra de Dios, como Salomón. Como él no pidió plata, le dio la plata a Dios. Y como él no pidió la casa de su enemigo, le dio paz 40 años. Por eso le digo, cuando usted pide lo que tiene que pedir, lo que Dios espera que usted pida, entonces Dios te da lo que vos necesitas. Ahora la palabra da esa capacidad de entender, ¿vio? Salomón ha entendido, ¿vio? Por eso le escribió los proverbios, ¿vio? Ahí te puede ver la riqueza de la sabiduría que Dios le dio. Pida bien. Sí. Dice en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. El alma es la voluntad, los sentimientos, las emociones y los pensamientos de nuestro corazón. La palabra entra y divide esas cosas, ¿vio? Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros estamos puestos delante del Señor, hermanos. Y la palabra nosotros nos atraviesa, ¿vio? Nos ve, el Señor nos ve a través de la palabra, ¿no? Por eso pidámosle al Señor que nos dé este hambre por la palabra, ¿no? Que seamos cristianos entendidos en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Hay gente que piensa que conocer mucho la palabra es que está muerto porque tiene mucha palabra, ¿vio? Bueno, eso es parte de la ignorancia espiritual, ¿vio? ¿Sí? Entonces Cristo era un burro y Pablo también. Pobre Pablo, era un atarantado entonces, ¿vio? Si usted se da cuenta de la palabra, que ellos eran hombres que estaban llenos de la palabra, ¿no? Llenos de la palabra, pero buscaban la revelación de la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que buscar, Señor, dame ese hambre, ese apetito por la palabra. Si te cuesta oír la palabra, te parece medio pesado, así que medio cansón, pero Señor, yo quiero disfrutar oír la palabra, quiero aprender, ¿sí? Quiero aprender, enséñame, instruíme, dirigime con la palabra. Necesitamos la palabra. Mire, cuando usted se alimenta de la palabra en toda crisis, toda circunstancia, la palabra va a salir hacia afuera, la palabra que usted necesita en el momento de las circunstancias, ¿sí? Porque el Espíritu Santo trae de nosotros, en este depósito que nosotros ponemos en nuestro corazón, Él toma lo que hay adentro de nosotros en el momento. Capaz que usted está hablando con una persona, se cruzó en la calle con alguien y bueno, y se da porque está hablando, ¿vio? En el momento, si usted está alimentado de la palabra sale para que usted le dé esa palabra. Porque la palabra no es suya ni de su mente, sino la palabra del Señor. Que esa persona necesita, ¿vio? Entonces necesitamos la palabra, hermano. ¿Entiende? Ame la palabra, abrace la palabra, ¿vio? ¿Sí? Todos los hombres que cumplieron la voluntad del Señor amaron la palabra de Dios. No desvalorice la palabra de Dios. Hoy estamos en este tiempo que el cristianismo normal de hoy ni Biblia tiene ya, Biblia. Ya no le da importancia a la Biblia. ¿Sí? Pero sabe que por esta Biblia mucha gente murió. ¿Sí? En el tiempo del oscurantismo de la Iglesia Católica, cuando estaba en el gobierno, en los años ya de la Reforma, 1500 por ahí, ¿sí? La gente por la palabra, ¿sí? Los prendían fuego, ¿vio? Por la palabra. Entonces hoy nosotros tenemos el Evangelio libre, hermano. Nadie nos impide tener la palabra en nuestra casa. ¿Sabe que hay países comunistas? Usted vaya a China a ver si encuentra ahí. Si te encuentra la Biblia te van a matar. Vaya con los musulmanes, los árabes. Y lleve su Reina Valera en 1960. A ver si pasa. No pasa. Porque ahí está la ventana 1040 que está todo cerrado. África, parte de Arabia, parte de Rusia. Está prohibido este libro. Porque en muchos países este libro, años atrás, ha traído grandes revoluciones, no solamente en la sociedad, sino en el sistema político de gobierno de los países. ¿Sabía que hubiera hombres como Carlos Spurgeon, que
a través de un mensaje dieron vuelta toda una nación. Imagínense un predicadorcillo ir ahí, ¿vio? Solo por la palabra. Predicaron un mensaje y revolucionaron toda una nación, todo un país. Inglaterra. Robert Evans también era otro evangelista también, de aquellos años. También predicador. Dijo: Señor, que durante un año no haya una muerte en este país. Dios le concedió la oración. No murió nadie durante un año en ese país. Y se convirtió todo ese país, hermano. Como Almolonga en Nigeria. La palabra tiene un poder incalculable, hermano. Nosotros en nuestra mente no podemos ni entender lo que hace la palabra, hermano. ¿Sí? Pero en la cultura occidental, la cultura nuestra latina, ¿vio? La palabra es como que... Y nosotros buscábamos más el bochinche, más esas cosas, ¿vio? Más sentir y esas cosas, ¿vio? Pero no es la palabra. Ame la palabra, busque la palabra, lea la palabra, escuche la palabra. ¿Sí? La palabra le va a hacer bien, la palabra le va a ayudar. ¿Sí? La palabra te va a mantener fuerte espiritualmente. La palabra te va a librar de la tentación. La palabra te va a mostrar cuando viene el enemigo por diferentes caminos, ¿vio? La palabra te va a alumbrar el entendimiento. La palabra te va a dar sabiduría para tomar decisiones. La palabra te va a librar de malas amistades. La palabra lo es todo, hermano. Ame la palabra. Seamos parte de una generación que ama la palabra. Hoy la palabra está muy devaluada, ¿no? Muy devaluada. ¿Sí? Muy devaluada. Pero porque el cristianismo que tenemos de hoy, ¿sí?, no se le enseñó a amar la palabra. Este predica mucho, demasiado largo ya. Con 25 minutos yo ya me convierto. Bueno, olvídese, hermano. ¿Sí? Con gente así no llega ni a mitad de camino, hermano. ¿Entiende? Usted tiene que ir con su burrito lleno, ¿sí?, cargado. La palabra tiene que estar en tu corazón, que cuando vos abras la boca, la palabra salga por tu boca. ¿Sí? ¿Entiendes? Esa es nuestra responsabilidad. Ser cristianos que llevemos la palabra. Por eso cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar, dice: ¿quién son estos que trastornan el mundo? Porque el evangelio trastornó el mundo, hermano. Cambió el mundo conocido, hermano. No era una iglesita más que se levantaba en algún lado para hacer algo. No, revolucionaron todo, hermano, a través del evangelio. El evangelio puede traer una revolución a un país, a una nación, causar un avivamiento, hermano. Un arrepentimiento masivo en una nación. Dios puede traer un despertar a una generación que quiere un avivamiento. ¿Sabe por qué no hay avivamiento? Porque la gente no quiere la palabra, hermano. Y hubo grandes avivamientos en diferentes temporadas, hermano. En el año 1500, en el año 1900, grandes avivamientos. Pero porque se amaba la palabra, hermano. Acá en los años 80 hubo un gran movimiento, ¿sí?, con diferentes evangelistas como Carlos Anacone, Gigi Ávila, estaba Claudio Freixo y otros pastores que en ese tiempo estaban bien. El pastor Jiménez también llenaba el estadio de Vélez, ¿vio? Había un avivamiento masivo de conversión de gente, ¿vio? Porque todavía se defendía la palabra, todavía se amaba la palabra, ¿vio? Hoy ellos ya caducaron todo porque ya se tiraron para otro lado, para la apostasía, ¿vio? Entonces usted, como futuro ministro del Señor, ame la palabra. Ame la palabra, busque la palabra.